There are places in the world where value has an address. London DE Group operates in all of them. Founded in 2013 in the legendary Hatton Garden in London. Today present in the Dubai Multi-Commodity Center, in the heart of Bogota's Emerald District, in Sydney, in Botswana, and in Zimbabwe. We operate a complete mine-to-market cycle, from gold extraction in Africa and Australia, through our refinery in Sydney, capable of processing 120 kilos of gold per day, to global distribution from Dubai and London. We buy below spot price, we sell at the agreed margin, and we repeat that cycle twice a month. And we do it right. We are members of the Responsible Jewelry Council, certified by Assay Assured, partners of the DMCC and the National Mining Agency of Colombia, winners of the Greater London Enterprise Award 2025 as the most trusted ethical fine jewelry brand of the year. 6 countries, 3 continents, 1 complete cycle, from mine to market. Tonight we are here to talk. The assets speak for themselves. Muy buenos días a todos. Qué placer estar acá con ustedes. Estamos en el CDTEC, acompañados de Javier Tolosa, su representante en Colombia. Y pues, ¿quién más que él para que se presente y nos cuente un poco del CDTEC en este tema de por qué surge la necesidad de crear el CDTEC en Colombia antes de arrancar con todo este tema y pues el conocimiento vasto que tiene Javier? Entonces, gracias, Julián, gracias a todas las personas que nos están acompañando. El CDTEC es la Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana, es una entidad creada en el año 2004, pero esta idea, digamos, no nació en ese año, nació mucho antes, hacia los años 90, donde la misma industria encontró una necesidad de poder conocer más sobre algunos temas de la esmeralda colombiana. Uno de ellos es el embellecimiento, esas sustancias. Cuando hablamos del tratamiento de las esmeraldas es algo que a veces se convierte como en un tabú, como en algo que no queremos sacar como a la luz, pero digamos que nos ha llevado esta historia que lleva el CDTEC 20 años a conocer más y entender que es algo que pertenece a nuestra industria, que nos ayuda a desarrollar como industria y que todas las personas que trabajamos en nuestra industria debemos conocer de ella. Así es, y es algo muy interesante. Vamos a tratar de avanzar acá con nuestra diapositiva porque quiero dar un aviso. Este aviso es el aviso, digamos que esta sesión es una sesión que es informativa y que no constituye oferta, recomendación ni una asesoría financiera. Esta es una condición económica o contractual que se comunica únicamente en una documentación individual sujeta a elegibilidad. Entonces, antes de arrancar, gracias. Vamos a ver un poquito lo que es el trato de la concepción del CDTEC. Sí. ¿Sí? Entonces, entramos en una línea de ¿qué es el CDTEC realmente? ¿Sí? Sí. ¿Qué hace el CDTEC? ¿Qué lo hace único frente a otros laboratorios o otros centros de certificación en Latinoamérica? Bueno, Julián, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana, el CDTEC, es muy conocido por una actividad que realiza, la certificación de las piedras preciosas, específicamente de la esmeralda. Pero la concepción de esta entidad es diferente. Digamos que es muy importante conocer que es una entidad de naturaleza mixta, es decir, que nuestro consejo directivo se encuentra conformado por entidades del Estado y por entidades privadas, digamos las principales asociaciones que hacen parte de nuestra industria, y que es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, esto lleva a que nosotros podamos desarrollar algunas tareas o algunas actividades como nuestra principal actividad y que resulta ser nuestra columna vertebral, que es la investigación. Principalmente, el CDTEC ha sido concebido como una entidad que desarrolle investigación en la esmeralda. Y de ahí se derivan varias cosas, como cuáles, como la educación, como la certificación, como los conceptos técnicos, como las asesorías. Todo esto conlleva a que sea el resultado de poder realizar investigación en la esmeralda colombiana. Una pregunta acá y es un comentario. Digamos que el CDTEC lo vemos muy a nivel local como una institución, pero la gente desconoce qué clase de institución es, si es privada, si es pública, y la otra es que mucha gente no se acerca, es porque desconoce realmente ese servicio
en caso de estructuras internacionales, ¿sí? No conocen, digamos, que esa labor que hace el CDTEC. ¿Qué podríamos decir frente a ello? Muy importante, como decía, a nivel internacional, la concepción o el conocimiento que se tiene de CDTEC es más que es un laboratorio gemológico, ¿sí? Pero el laboratorio gemológico realiza algunas actividades como precisamente la certificación y algunos laboratorios, como es el caso del Instituto Gemológico Americano, el GIAE o el SCF, algunos laboratorios de otras partes del mundo, pueden mezclar o hacer actividades conjuntas con la investigación. El CDTEC realiza algo muy parecido, algo muy similar. Realiza investigación, realiza certificación, realiza educación y por eso digamos que a nivel local es concebido como una institución, una entidad que realiza unas actividades que están muy relacionadas con directrices o iniciativas que tiene el mismo gobierno nacional y a nivel internacional es concebido simplemente como el laboratorio que realiza unos certificados para piedras preciosas. Eso es interesante también entenderlo y aclararlo porque pues muchos no conocemos efectivamente ese alcance. Importante también entender un poco esa historia y origen, tú lo decías al principio de la presentación, y qué podríamos, digamos que, cómo ha evolucionado el CDTEC desde esa creación hasta convertirse, digamos que ya en un referente internacional, ¿verdad? Claro, ese camino de 20 años, precisamente en el 2024 se estaban celebrando 20 años de la existencia del CDTEC y pues algo ha sido o ha resultado muy gratificante por el hecho de que ese reconocimiento que ya tiene la entidad, tanto a nivel nacional y un poco a nivel internacional, ha permitido conocer la entidad un poco más allá de la certificación, que era lo que acabamos de hablar, Sí. de que solamente se hacen los certificados, no. Ya las personas cuando hablan de CDTEC pues pueden pensar en ir a consultar sobre algún tema, a recibir una asesoría, Sí. a solicitar más información o la misma educación que le puede ayudar a desarrollar sus actividades dentro de una industria como la joyera. Tal cual. Bueno, hay otro tema que me llama la atención y es la esmeralda colombiana. Sí. Sí, digamos que esa característica geológica es la que marca o se considera o considera que es la mejor del mundo. Y pues creo que el CDTEC, parte de eso, es la que certifica casi en un 98, si no me equivoco, Sí. sí, por ciento, lo que es esa esmeralda. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, es muy cierto lo que dice Julián. La esmeralda colombiana, digamos, ha tenido la fortuna o la ventaja de tener un ambiente geológico único. Ese ambiente geológico que nosotros llamamos hospedado en rocas sedimentarias son las que le han puesto una firma muy especial. De ahí se derivan varias propiedades o características, como el color, que la hace tan diferente al color de otras partes del mundo. Pero si hacemos la comparación con otras piedras preciosas, vamos a poner un ejemplo, el zafiro. El zafiro a veces comparten de diferentes localidades, comparten características y cuando se hacen los reportes gemológicos, que resulta ser una opinión profesional en el tema del origen geográfico, pues puede que haya digamos, no estén todos de acuerdo o haya concordancias con el resultado que aparece en el reporte. ¿Por qué? Porque hay que entender que las piedras preciosas son un recurso natural. ¿Sí? Es un producto de procesos geológicos que han ocurrido en nuestro planeta y es una historia de nada más y nada menos que 4.500 millones de años. ¿Sí? Entonces, hace 500, 700 millones de años ocurrieron algunos procesos en los que se formaron los corindones y después esos terrenos o placas tectónicas, digamos, o terrenos continentales se separaron y es lo que conocemos hoy en día como la configuración de nuestro mapa mundi. Entonces, por eso hay algunas localidades que comparten las características y pueden resultar en inconsistencias a la hora de definirlo como el origen de una piedra preciosa. ¿Qué pasa con la esmeralda colombiana? Es algo completamente diferente. Primero, es un proceso geológico muy reciente. Nosotros los geólogos hablamos de tiempo que es muy diferente a la escala humana, ¿no? Hablamos de millones de años. Pero un proceso de 60 millones de años hacia acá son procesos muy recientes. Entonces, el que haya ocurrido el proceso geológico que formó las esmeraldas hace de 60 millones de años hacia ahora, pues nos ha permitido entender que esto no ha sido compartido con otras partes en el mundo. Esto ha sido único, donde se ha presentado este proceso o este laboratorio, donde se desarrolló este laboratorio natural que llevó a que se formara la esmeralda colombiana. Entonces, cuando hablamos de la esmeralda colombiana, hablamos de un producto exclusivo.
¿Por qué? O sea que puedo decir que si estamos en el mercado de lujo, estamos hablando de una rareza. Exactamente, una particularidad geológica, llamamos nosotros. Muy bien. Entonces, es algo exclusivo. ¿Por qué? Porque no encuentra un mismo ambiente, unas mismas condiciones que han permitido formar esmeraldas en otra parte del mundo. Eso es algo muy importante entender. Entonces, cuando nosotros en un laboratorio gemológico desarrollamos investigación, pues precisamente logramos buscar cómo podemos relacionar ese ambiente que hay en Colombia con las esmeraldas que llegan a un laboratorio. Porque las esmeraldas no llegan con la roca a un laboratorio, no llegan con su matriz ahí puesta la esmeralda, porque resultaría ser más fácil, inclusive se necesitarían más geólogos que gemólogos para poder definir de dónde es la esmeralda, ¿sí? Porque pues esa matriz nos va a dar mucha información. Como la esmeralda ya ha sido transformada, ya ha sido tallada, tiene unas características muy únicas, casi que internas, intrínsecas de ese cristal de esmeralda, nosotros las logramos conectar Sí. con las características del ambiente geológico de Colombia. Y por eso podemos, en un proyecto de investigación, llegar a conclusiones donde con una certidumbre de cerca del 98% o más, podemos dar el origen de una esmeralda colombiana. Podemos decir que en este caso una esmeralda tiene un rasgo específico y único que puede ubicarse en el tiempo o en su ubicación. Es como una huella. Es una huella, correcto. Es tal cual lo llamamos un fingerprint, es la huella dactilar, digamos, que ha recibido naturalmente. Que eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros desarrollamos investigación, lo que buscamos es tener unas metodologías que podamos compartir con otros laboratorios a nivel mundial, que ellos conozcan de cómo se puede definir si una esmeralda es colombiana o no. Entonces, claro, no somos los únicos porque investigación se han hecho en muchas partes del mundo. Nosotros aportamos a esa investigación, pero ha llevado este proceso a que diferentes laboratorios en el mundo, incluido el CDTEC, pues podamos desarrollar una metodología en la que podamos definir el origen como colombiano o de otra parte del mundo. Aquí es donde se une algo muy interesante y es esos factores que, digamos, que busca la gente en determinar la claridad, origen y pues al final un precio que la gente quisiera entender cómo sale el precio de la esmeralda. Y me atrevo aquí a poner unos componentes, Javier, para que Sí. nos lleves digamos que en una ruta y es ¿qué factores consideras que son claves en este punto? Sí, ya hablamos de origen, sí, hablamos efectivamente que hay una huella única y que eso hace que cuando se valore la esmeralda, pues entendemos que no podemos hacer un estándar, sino que cada esmeralda tiene una variación y lo volvería complejo. Correcto. Sí, aparte de eso, ¿cómo nos ilustras en este punto? El factor o digamos ese elemento tan importante que distingue una esmeralda colombiana de cualquier otra parte del mundo y que a veces no necesitamos desarrollar toda una ciencia cuando estamos en una joyería viendo diferentes esmeraldas, es algo tan sencillo como el color. Entonces, cuando una persona entra a una joyería, mira el color tan vibrante, ese verde tan único, lo puede diferenciar fácilmente de un verde de otro material o de una esmeralda de otra localidad. ¿Y a qué se debe eso? Pues que la esmeralda pertenece a un grupo que se llama los silicatos, una familia de los silicatos, y que pertenece a un grupo mineral, gemológicamente se llama especie, del berilo. La variedad verde debe su color a que contenga vanadio y o cromo, principalmente, en la esmeralda. Entonces, esa concentración de esos elementos químicos tan específicos, porque es única, es una concentración muy bien definida por ese laboratorio natural, permitió que cuando llega la luz a la esmeralda, nosotros podamos captar un verde muy diferente, un verde diferente y distinguido frente al verde de otras partes de esmeraldas de otras partes del mundo o el verde de otros minerales. Entonces, ¿qué tiene eso? Eso tiene una explicación científica o física más que todo. El ser humano tiene una sensibilidad mayor a la longitud de onda del verde. Entonces nosotros podemos discernir muy bien o distinguir muy bien entre los diferentes verdes por matices, por saturación, por luminosidad. Y la esmeralda colombiana, cuando recibe la luz, permite que la luz interactúe con ella y nosotros logremos recibir una señal muy específica. Por eso podemos distinguir el verde de la esmeralda colombiana al de otras partes del mundo. Y eso es el resultado de una geología muy específica. Entonces, acá me viene algo interesante y es que mucha gente dice que entre más verde,
más valor. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Pues gemológicamente hablamos de que nosotros tenemos una escala de graduación del color. Entonces, los colores como entre medios y vívidos, Sí, o donde está más saturado, digamos, el verde, sí. y que la luminosidad no es tan oscura, sino más bien como mediana, ahí es donde se encuentran los colores de alta calidad, entre vívido e intenso. Si la piedra es muy oscura, pues muy posiblemente va a bajar ese aprecio que pueda tener una persona por una piedra, porque hay piedras que pueden llevar el verde hasta así tan oscuras como el negro, ¿sí? Que se parezca que fuera negra la piedra. Si la van a colocar en una joya, pues obviamente no va a tener el mismo resultado. Pero si usted tiene una luminosidad media o media alta, con una muy buena saturación y un matiz, ya lo podría escoger amarillento o azulado, que esas son las características de la esmeralda, pues eso hace que sea muy apreciada en el mercado y que se pueda distinguir y dar un valor especial. Listo. Acá me trae otra situación. Tenemos origen, Sí, color, correcto. ¿sí? Pero hay otros puntos importantes acá Sí, que hablamos que es tratamiento, muy ¿sí? bien. Porque creo que muchos caemos acá en una trampa, Sí, ¿sí? De lo que es maquillar, digamos que a la niña del baile, correcto. ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Las piedras preciosas, como cualquier material, en muchas ocasiones pasan por procesos de mejora Sí. para mejorar su aspecto. Y la esmeralda no se escapa de eso y no es la única que le ocurre eso. Entonces, vamos a poner un ejemplo. A los rubíes y a los zafiros se calientan para mejorar su aspecto de claridad y color. Sí. En ocasiones a los diamantes se irradian, nos pasan por unos procesos de alta presión y alta temperatura para también mejorar su color. Y en el caso de la esmeralda, pues es muy llamativo porque nosotros no mejoramos el color, lo que mejoramos es la claridad de la piedra. Entonces, por naturaleza, la esmeralda es un material que tiene muchas fisuras. Es frágil, es un material frágil. Ella se forma y el planeta Tierra es un planeta dinámico, todavía está en actividad. Entonces afecta a esos materiales geológicos, entre ellos la esmeralda, y le ocasiona en muchas ocasiones fisuras. Entonces cuando se generan esas fisuras, ¿qué pasa? Cuando va a entrar la luz a la esmeralda, pues se obstruye su paso. ¿Sí? Entonces el hombre encontró una manera para poder hacer que la luz pase, tenga un mejor tránsito dentro de la piedra y que tenga un mejor aprecio cuando la estamos observando, o sea, tenga un mejor brillo, digamos. Entonces, eso es lo que conocemos como tratamiento. Tratamientos son unos procesos de mejora. ¿Cuál es el que se le hace a la esmeralda? A la esmeralda se le hace uno que se llama relleno de fisuras. Entonces, ese relleno de fisuras, ¿con qué debería hacer? ¿Qué se les ocurre a usted? Debería ser, si yo tengo unas fisuras, la esmeralda es un material que tiene una transparencia, que tiene un color, ¿no es cierto? Y si le coloco un material opaco, ¿será que me puede dejar pasar la luz? No. Muy posiblemente no. Entonces, el hombre se encargó de buscar unos materiales que tengan un comportamiento parecido al de la esmeralda. Cuando pasa la luz, interactúa con esa sustancia y puede seguir su tránsito. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué pasa? ¿Qué hace un tallador? Un tallador construye una cajita de espejos, le llamamos nosotros, cuando damos un curso. Cuando damos el curso, el estudiante o las personas de nuestra industria entienden que esto se vuelve una caja de espejos. Entra la luz y hay procesos de reflexión y refracción y vuelve y retorna la luz hacia usted. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando hay un buen tránsito de luz. Entonces, que si hacemos el relleno de fisuras, lo que mejoramos es la claridad y el paso de la luz, más no el color. Eso es muy clave entenderlo en la esmeralda. Nosotros no mejoramos el color, mejoramos es el paso de la luz y esto lo que va a llevar es a una mejor distribución y aprecio del color. Algo que entiendan, yo creo que aquí quedamos claros efectivamente en este punto y hay otro que llama la atención, tú lo dijiste, talla, reflexión, sí, mejora de luz, pero la gente a veces no entiende quilates. Correcto. Sí, ¿por qué el quilate? ¿Por qué la talla es tan importante? Y no saben medir, pero a mí me hablan de 5 quilates, 0. quilates, ¿qué es eso? Esa es una unidad de peso. La unidad de peso quilate corresponde a 0.2 gramos, es decir, 5 quilates serían 1 gramo. ¿Sí? Pero es una unidad de peso usada en nuestra industria. Es diferente a los quilates usados en el oro, donde nos permite distinguir la pureza del oro. Cuando hablamos de 18 quilates, de 24 quilates, de 22 quilates.
Entonces, en el caso de las piedras preciosas, corresponde a esa una unidad de peso. Y esta unidad de peso, básicamente, es con la que se comercializan las piedras. Cuando ustedes van a comercializar piedras y generalmente encuentran o llegan a un distribuidor de piedras, pues el precio que se da es con respecto al quilate. ¿Sí? Entonces, si una piedra, por decir algo, si usted pregunta por el precio de una piedra y le dan un precio, vamos a poner un ejemplo, $1.000, ¿sí? Entonces, los $1.000 son por el quilate de esa piedra. Si la piedra pesa 3 quilates, correspondería a 3.000 quilates, a $3.000, perdón, $3.000. Entonces, a eso corresponde la unidad de quilate en nuestra industria, o ese término de quilate. Y se identifica porque internacionalmente su abreviación es una C y una T. Perfecto. Entonces, digamos que para cerrar este punto, que es muy extenso, acá nos podríamos quedar Sí, claro. todo el día hablando de cómo determinar Claro que el precio. Estamos hablando que interfiere no solo el origen, el color de saturación, el tratamiento que hagamos a la piedra, Correcto. la talla, sí, y la reflexión de la luz dentro de la misma esmeralda. Pero inquietante es el quilate, porque ese es el que da al final el precio, digamos que la estancia de valor de la piedra. Y hay algo muy importante ahí, pues por eso son piedras preciosas, es porque hay algunas características que ellas comparten y que las hace diferentes ante cualquier otro mineral. ¿Y cuáles son esas características? Belleza, durabilidad y rareza. Entonces, ¿qué pasa con el quilate ahí? Que es difícil encontrar en la naturaleza materiales, en el caso de las esmeraldas, piedras con gran tamaño y que tengan muy buena calidad. Es raro, es algo raro. Encuentra piedras pequeñas o las piedras grandes tienen baja claridad o bajo color. Entonces, el hecho de encontrar una piedra grande con una muy buena calidad, pues eso lo hace muy raro y por eso lo distinguen precios en el mercado. Espectacular. Bien. Eso es algo que, digamos que nos hace falta de alguna manera entender. Acá me voy a pasar acá al Sí. origen como factor de valor. Sí, señor. Sí, y hablemos de mercado internacional. Bien, perfecto. Sí. Entonces, estamos hablando de que Colombia es un referente, ¿sí? Sí. Pero hoy, ¿dónde se encuentran esos mercados más importantes de la esmeralda colombiana? Podríamos decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí. Pero el caso es Colombia versus competidores, antes de llegar a ese punto, ¿sí? Porque hemos visto una generación de sintéticas, hemos visto una generación de nuevas esmeraldas con un color diferente Sí. al propio y a la intensidad y a la presión que tiene la esmeralda colombiana, o sea, a esa huella. Sí. Entonces, y han querido llevar esas esmeraldas como al valor de la esmeralda colombiana. Claro. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Javier, acerca de no vamos a permitir que la esmeralda... Bueno, pues precisamente eso, no es solamente en la esmeralda, sino en otras industrias o en otras piedras preciosas donde ocurre este fenómeno. Entonces, el hecho de que las piedras preciosas se distingan por algo que conocemos los factores de calidad, como son el color, la claridad, el tamaño, el corte, pues en algunos, digamos, escenarios se podría pensar en que el origen no es importante. Pero qué errados, digamos, pensamos nosotros o qué error se comete cuando se piensa eso, cuando esas características resultan ser derivadas precisamente de ese origen, en el caso de la esmeralda, de ese origen tan exclusivo. Entonces, claro, en el mercado internacional hay competidores muy fuertes como Zambia. Las cifras para el 2024 fue una producción, o reportan una producción de 40 millones de quilates, 30 millones de ellos son berilo verde, 10 millones de ellos son esmeralda, y esmeraldas de alta calidad está cerca de los 170.000 quilates. Nosotros exportamos para ese mismo año, Colombia, 1.270.000 quilates aproximadamente. Entonces la comparación de las cifras es bastante fuerte, ¿no? 1.200.000 quilates contra 10 millones de quilates que presenta Zambia, pues es bastante larga esa diferencia. Pero nosotros en el mercado, pues tenemos un aprecio y un renombre que todavía se mantiene en el mercado. El hecho de decir que una esmeralda es colombiana hace la diferencia en el mercado internacional. Entonces, competidores y personas del mercado, o digamos por algunas prácticas, digamos, no muy buenas, se pretende llevar a las esmeraldas incluso
como si fueran colombianas. Entonces, pueden llegar mercados donde esmeraldas que no son colombianas se presenten como colombianas. ¿Por qué? Para alcanzar la calidad y el precio de las, de las piedras en el mercado. Pero no perdamos el hilo con el tema de los competidores. No es solo Zambia. A nivel mundial, por lo menos, hay ocurrencias de esmeralda en cerca de 20 países. Hay unos que son solamente ocurrencias. Ocurrencias es que hubo un proceso geológico y solamente apareció la esmeralda, pero no puede desarrollar toda una industria. Hay pequeños productores, Afganistán, Pakistán, Rusia es uno de los, digamos, potenciales grandes productores, pero también está dentro de los grandes productores Brasil. Digamos, Brasil se ha presentado como un país que empezó ya a generar, ha producido bastante cantidad, tiene dos ambientes geológicos en los que se encuentran las esmeraldas y pues en el mercado internacional también está muy presente. Entonces, ¿qué pasa para nosotros como industria colombiana? Precisamente nosotros trabajamos por poder fortalecer el ítem de origen como un factor de calidad importante en la determinación de precio de una piedra preciosa, en el caso de la esmeralda. Espectacular. Entonces acá tenemos ese referente. ¿Por qué es importante entenderlo? Y es algo que hablaba Javier, y es que se ha querido colocar en negro, por digámoslo así, Sí. en el mercado negro, el valor de la esmeralda que no es de origen colombiano, como si fuera de origen. El primer punto. Segundo, hay que asegurarse, y por eso la importancia es certificar, por supuesto, ¿sí? por supuesto. Las esmeraldas o las piedras, precisamente es como en entidades como el CDT, para tener claridad de su origen y su posible valor. Entonces, muy importante también entenderlo. ¿Por qué el CDT que está acá? ¿Por qué entender el origen de la esmeralda y entender que hay diferentes productores, pero no con la misma calidad y más con esa huella que tiene Colombia? Entonces, hay algo interesante acá y ese es el mercado internacional que llega a mover hoy lo que es ese BIC, ese hub. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, estamos en 3 puntos prácticamente. Dubái, Londres y Asia. Me desmiente, Javier. Usted me... No, bien, digamos, Asia ha sido algo muy representativo en los últimos años. Nosotros precisamente como federación se ha logrado poder abrir un escenario, un espacio en las principales ferias internacionales que son la de Hong Kong y la de Bangkok en este caso, que son los centros de comercio de piedras a nivel internacional, donde llegan los profesionales de la industria precisamente a comprar piedras preciosas y esmeralda en el caso de nosotros. Entonces se ha logrado poder llegar a estos mercados. El caso de Europa, el caso de Dubái también es muy importante, digamos, lo representativo que ha resultado para el mercado y de nosotros como industria colombiana hemos podido llegar a ese mercado. Yo quería hacer una pregunta. Colombia con tantos años en experiencia, ¿por qué no ha tenido, o sea, una feria tan relevante? ¿Sí? ¿O qué nos falta, Javier? ¿Qué crees que nos falta para esto? No, digamos que nosotros consideramos que el trabajo se ha estado haciendo, el trabajo de poder generar los espacios de participación donde convergen todas las piedras preciosas, donde llega la industria joyera a poder adquirir sus productos, porque si se abriera una feria muy específica en un lugar por una sola piedra, pues sería difícil para el resto de la industria. Entonces esto lo tenemos que mirar un poco más grande, donde nosotros participamos con un tipo de piedra preciosa en esos mercados y donde se ha logrado poder abrir un espacio y participar, que eso es importante, que la participación colombiana siempre en los últimos años ha estado en esas principales ferias. Es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, que tenemos de referente y lo que tenemos que trabajar, digamos, en materia de desarrollo es una feria más generalizada, ¿sí? Con más participación en diferentes gemas, metales, y que vaya tomando renombre en Colombia. ¿La tenemos? Es una pregunta. ¿La tenemos? ¿Tú crees que la tenemos? Han pasado diferentes cosas. El tema de las ferias, digamos, desde la pandemia, que fue algo tan disruptivo, pues ha abierto también otros canales. El tema de generar o realizar subastas a nivel o virtuales, digamos, eso abrió y expandió un poco más el mercado. Entonces, también lo que hemos hecho nosotros es que nos hemos intentado adaptar a esos nuevos espacios y escenarios que hay en el comercio de piedras preciosas. Entonces, además de esas ferias internacionales muy importantes y relevantes, pues también están a atender otros escenarios, como el tema de los comercios, mercados virtuales. Eso es muy importante y
digamos que se ha ido preparando para eso. Les comento que para ese tipo de preparación nosotros, ¿qué ha sido importante? El tema de la virtualidad ha permitido que muchas personas puedan ingresar a nuestra industria, puedan hablar de la esmeralda, puedan transmitir las calidades, la información sobre la esmeralda, y por eso nosotros como industria y como un centro de investigación hemos desarrollado proyectos como el de capacitación en gemología, para que nuestra industria se vuelva más robusta, ¿sí?, más profesional y pueda responder a estos nuevos escenarios. Algo que también, digamos, que empieza a marcar con todo lo que hemos visto y la gente empieza a entender un poco, perfecto, tenemos origen, ya tenemos como, digamos, que esa estructura clara de lo que es la esmeralda, sí, el CDT, por qué y la importancia del mismo, pero siempre caen fraudes a veces. La tendencia, ¿Cómo evitar eso? la tendencia es que el mercado de piedras certificadas ha aumentado. Entonces, digamos, las personas que saben del tema dicen que a 10 años esa proporción va a aumentar bastante, el tema de la certificación o el comercio de piedras certificadas. Entonces, como se ha vuelto una tendencia el reporte gemológico y la certificación, no es solamente hacer un documento, eso tiene una responsabilidad, tiene un compromiso. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, como laboratorio CDTEC, nosotros desarrollamos y nos aferramos o alineamos con normas internacionales de laboratorio. Por ejemplo, una norma, un estándar ISO, la 17025 es uno de nuestras guías acá para poder realizar nuestras actividades. Entonces nosotros tenemos una serie de profesionales y una serie de equipos avanzados de tecnología en los cuales deben ser operados por personas que conozcan esos equipos, pero que además lo puedan adaptar al uso de las piedras preciosas. Entonces, eso es todo un proceso, todo un método que requiere. Entonces, no solamente realizar un documento y firmarlo con algunas características, porque nuestra industria a nivel internacional ya ha demarcado unas reglas, ¿sí? Son unas guías en las cuales esperamos todos a nivel mundial como industria se puedan seguir. Entonces, en el caso de los reportes gemológicos, un reporte gemológico, una esmeralda que no tenga, por ejemplo, el ítem de origen como factor de calidad, pues es un reporte al cual le está faltando información. Hablamos de los tratamientos. Si se omite la palabra de tratamientos o describir que la piedra ha pasado por un tratamiento, pues se está cayendo en malas prácticas. Las buenas prácticas es que los reportes deben ser un documento que le den claridad a esa relación entre comprador y vendedor y que se realicen de la mejor manera. Entonces, por eso nosotros, digamos, hemos desarrollado todo un proceso, participamos activamente en la industria. El año pasado, les digo, presentamos el método que nosotros tenemos de graduación de la esmeralda en una conferencia internacional de gemología llevada a cabo en Grecia, donde presentamos la manera en que el laboratorio CDTEC realiza la graduación de cantidad de tratamiento, es decir, cuando hablamos de menor, cuando hablamos de moderado, cuando hablamos de significativo. ¿Y por qué? Porque aunque ya hay unos estándares y unas guías para poderlo desarrollar, pues siempre hay que ir aportando y hay que ir mejorando para darle esa claridad, ese respaldo y esa protección al consumidor final, porque eso es lo que busca la industria en general y nosotros seguimos lo que promueven esas buenas prácticas la industria. Yo entonces les digo, venga, si va a comercializar esmeraldas, asegúrese con el CDTEC. ¿Por qué? Pues obviamente porque podemos entrar en varios fraudes sin ser expertos o siendo expertos también en la materia. Por supuesto. Hace 2 días o 3 días, un laboratorio muy reconocido a nivel internacional, el SCF, ¿sí? Y creo que Google también emitieron una alerta sobre las esmeraldas, el caso de las esmeraldas. Entonces ahí muestran 2 imágenes, una en el 2024 y una en el 2026. En el 2024, la piedra, la fotografía que tenían de la piedra, se notaba claramente las fisuras. O sea, todavía no ha sido mejorada la claridad. Llevaron la piedra al laboratorio y en el reporte, si no tiene sustancia de embellecimiento, pues sale, el resultado va a ser sin indicaciones de embellecimiento. Posteriormente apareció la piedra en una transacción comercial vendida como sin indicaciones, pero resulta que ya le habían hecho tratamiento, es decir, ya le habían rellenado las fisuras. Entonces esas son actividades que en las cuales nosotros también participamos en la generación de instrumentos de protección al consumidor, tanto a los profesionales de la industria como son compradores y vendedores, como al consumidor final.
¿Y cómo lo hacemos? Nosotros simplemente generamos instrumentos como un ejemplo. Llega una piedra al laboratorio CDT sin indicaciones de embellecimiento, pero tiene fisuras que requieren que sea mejorada la piedra. Entonces nosotros hacemos unos diagramas y en el momento que una persona va a adquirir la piedra puede consultar por medio del QR o directamente en nuestra página el reporte y mirar el reporte, mirar el resultado que tiene el reporte, y si ocurre el caso que estoy comentando, directamente abajo aparece un diagrama o un dibujo de la piedra donde están descritas o dibujadas sus fisuras, que aparecen si están vacías, si tienen residuos o si están rellenas de tratamiento. Excelente. Entonces, Esos son instrumentos que nos sirven para poder evitar fraudes. perfecto. Con esto, pues vamos avanzando también en entender nuestra zona, nuestra propiedad, nuestro respaldo de quién nos certifica para evitar esa clase de fraudes. Ahora entramos en algo muy conocido a nivel internacional, Sí. ese origen real, ¿sí? Sí. De donde hablamos de procedencia y de origen en algún momento acá, fuera de línea, Sí. y fue interesante entender efectivamente que el origen, pues prácticamente todo es Boyacá. En la gran mayoría es Boyacá y Cundinamarca. Sí. Hay unas zonas de Cundinamarca donde se extraen esmeraldas. En Colombia nosotros llamamos a las dos zonas esmeraldíferas o principales, los llamamos los cinturones esmeraldíferos. Y los llamamos cinturones porque son dos franjas alargadas en cada flanco de la cordillera oriental de Colombia. Resulta que la cordillera de los Andes en Colombia se divide en tres ramales o tres cordilleras: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. En esa cordillera oriental, en cada flanco, se encuentran dos zonas alargadas o dos franjas donde están los diferentes distritos esmeraldíferos. Entonces esos distritos, aquí vemos unas palabras muy reconocidas a nivel mundial, que son, por ejemplo, Muso, Sí. que son, por ejemplo, Chivor, que son, por ejemplo, Coscuez, que han resultado ser un factor de calidad también. Entonces, en nuestros reportes gemológicos, nosotros cuando colocamos la palabra origen, en cerca del 90% de los reportes colocamos adicional tipo Muso o Chivor. ¿Por qué? Porque relacionamos esa esmeralda con alguna de esas dos zonas que resultan también ser muy apreciadas en el mercado. Entonces, cuando hablan del mercado internacional de Colombia, Muso, pues es donde se tiene un referente de lo top, donde se tiene Chivor o Coscuez, son referentes de calidad de las esmeraldas. Entonces, por eso nosotros desarrollamos un proyecto que se llamó Firma Geoquímica, en el cual nos permitió tener una certidumbre del 98.5% para poder definir cuando una esmeralda es colombiana, y cerca del 96% cuando es de origen o proviene de alguno de estos lugares, distritos esmeraldíferos. La palabra procedencia hablábamos cuando estábamos hablando es porque tiene una connotación diferente en nuestra industria. La palabra procedencia se refiere básicamente al lugar de donde proviene comercialmente una piedra. Es decir, que si aquí en Colombia adquirimos un diamante de Panamá, pues su procedencia es Panamá, pero no necesariamente es de origen Panamá, porque allá no hay minas de diamantes. Y lo otro es que la palabra origen tiene dos connotaciones. En el caso, por ejemplo, de la geología y de la gemología. En la geología se habla de la génesis, cómo son esos procesos que ocurren para que se forme la esmeralda, y en el ámbito de la gemología se refiere al origen geográfico, de dónde proviene la esmeralda. Muy clave eso. ¿Por qué? Pues porque obviamente la gente confunde o también entran a dudar de que viene una procedencia diferente Correcto. a lo que es un origen, efectivamente. Vamos a entrar un poco a lo que es esa parte de certificación y tecnología, ¿sí? Y Javier pues nos dirá más o menos si estamos bien o estamos mal Bien. en lo que es ese proceso de certificación. Entonces, hay gente que dice, bueno, debe ser wow, debe ser de la NASA, Sí. el proceso de revisión, mejor dicho, o lo puede hacer una persona terrenal. Porque... Pues resulta algo muy gratificante, porque cuando se habla de la industria de esmeraldas en Colombia se tiene una concepción, ¿no?, de nuestra industria. Buenas y malas. Pero cuando visitan un lugar como el laboratorio CDT, se dan cuenta que existe una serie de equipos, una serie de profesionales que desarrollan mediante procesos la identificación y caracterización de los materiales gemológicos, en el caso de la esmeralda. Entonces, claro,
Como les decía, nosotros seguimos o estamos muy alineados con una norma internacional que es de procesos de laboratorio, en la cual existen estaciones como la recepción de las muestras, un sistema de información bien desarrollado, unas estaciones de trabajo donde, por ejemplo, los gemólogos pueden identificar y reconocer las piedras preciosas. En el caso de la esmeralda, los gemólogos ven el tratamiento, por ejemplo, identifican las fisuras que pueden tener tratamiento, algunas inclusiones, definen si una piedra tiene un factor de integridad, es decir, si puede ser afectada su integridad, y posteriormente pasa a algo que llamamos nosotros el área de espectroscopía, que es donde existen unos equipos que ya nos permiten ver lo que nuestros ojos ya no nos alcanzan a permitir ver. Entonces, hablábamos de que el color de la esmeralda es dado por el contenido de unos elementos químicos, el cromo o el vanadio. Cuando usted tiene una esmeralda, no mira, no le ve, y dice, uy, esto tiene bastante cromo. Uno lo podemos ver. Eso tiene que ocurrir por medio de un equipo especializado que hace incidir energía y nos da una respuesta. Esa respuesta es comúnmente lo que llamamos nosotros un espectro, eso es como un electrocardiograma, como para hacernos una idea. Entonces, el intérprete del electrocardiograma, ¿quién es? Un médico o un cardiólogo. Sí. En el caso de nosotros, pues precisamente el que puede definir la información que se encuentra en un espectro, o es un químico, o es un físico, o es un geólogo, o es un gemólogo, en otros casos, que puede llegar e interpretar esa información. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos en nuestro laboratorio diferentes estaciones, usamos diferentes equipos, diferentes profesionales realizan esas labores, y todo esto lleva a que podamos generar un concepto que a veces en el reporte pareciera muy corto, pequeña, digamos, la información, o corta la información, pero es el resultado de un gran proceso que ha ocurrido en el laboratorio. Excelente. Entonces, con eso, pues, consolidamos no solo que tenemos esos procesos de recepción de ese análisis geológico, gemológico, como nos decía Javier, esa espectropía, esa fluorescencia de rayos que también nos decía, pues, que le inyectamos efectivamente ciertas luces, cierta energía, claro. Esa energía, y pues nos va a dar efectivamente al final ese resultado, que es lo que uno busca. En esos resultados, yo quisiera hacer, digamos, Javier, de pronto me vendieron a mí una gema espectacular, y cuando yo me arriesgo a venir al CDTEC y busco esa certificación, en esa descripción me va a aparecer algo de resina, de pronto que esa joya tenía ya tratamiento, la resina. Eso que acaba de decir usted es supremamente importante, Julián, porque nosotros como laboratorio, siguiendo esos estándares que seguimos, nosotros tenemos unos registros del trabajo que hemos hecho. Entonces, si usted compra una piedra, la trae al laboratorio para verificar la información, y nosotros tenemos registros tanto de la misma forma, medidas de la piedra, el peso de la piedra, qué sustancia tenía la piedra, qué origen daba la piedra, y si alguna de esas cosas no coincide con lo que usted tiene en su reporte o con lo que se está verificando, pues generamos una alerta y le informamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros en los procedimientos podemos identificar tanto las sustancias de embellecimiento como también conocer características de las piedras. Voy a poner un ejemplo. Una piedra que trabaja usted con unas medidas específicas y un peso específico. Nosotros la colocamos en un aparato que se llama SARIN, que genera un perfil tridimensional de la piedra. Tenemos las medidas exactas de profundidad, largo y ancho. Si usted trae la piedra y esa piedra ha pasado por algún proceso, un cambio en su forma, nosotros lo vamos a identificar y se lo vamos a decir. Buena. Es bien importante conocer eso. Entonces acá estamos viendo que si ustedes ya negociaron y está certificado, pero resulta que hay una alteración también de la gema, lo podemos validar directamente en el CETEC, obviamente, siempre y cuando se haya certificado acá. Por supuesto. Muy bien. Entonces, algo que también me llama la atención es la tecnología, y hablamos de la tecnología de vanguardia del CDTEC. Entonces, en esto, pues yo sí entro en un campo de no conocimiento, Javier, y sí me gustaría que nos explicaras un poco de eso. Como decía, la gemología clásica, lo que conocemos como gemología clásica, y donde se forman la mayoría de gemólogos, básicamente nos enseñan a identificar las características de las piedras preciosas por medio de unos instrumentos como son el microscopio, la lupa y algunos otros accesorios. Resulta que, como la ciencia ha avanzado, pues también disciplinas como la gemología permiten el uso de esa tecnología. Entonces,
Aquí ustedes están viendo unos nombres que resultan a veces como raros, ¿no? Fluorescencia de rayos X, espectroscopía UV-Vis, que es ultravioleta visible, FTIR, que es infrarrojo, Raman o fotoluminiscencia. Pues básicamente esas son técnicas en las que se busca llevar a la muestra a una interacción con energía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando una piedra entra a un laboratorio, nosotros usamos técnicas no destructivas. Nosotros tenemos que hacer incidir energía que no vayan a afectar la muestra y ella nos va a dar una respuesta. Entonces, todas esas técnicas nos permiten ver información en lo que conocemos nosotros como el espectro electromagnético. El espectro electromagnético para nosotros es muy conocido. La luz visible, que es una partecita de ese espectro, la podemos identificar cuando vemos fenómenos como el arco iris. Ahí está la luz visible. Esos son los colores que el ser humano puede ver. Entonces, al lado de cada color del luz violeta o del rojo hay más energía que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, el infrarrojo. Por eso se necesitan unas máscaras especiales para poder ver en el infrarrojo, la que usan los militares. Entonces, equipos como esos que nos permiten ver en esos espectros, en esos rangos de espectros, son los que ustedes ven ahí. Entonces, cada una de esas técnicas nos permite conocer de las esmeraldas en un rango específico que nos puede llevar hasta conocer a nivel de átomo sobre la composición de las esmeraldas. Entonces podemos ver desde moléculas de agua, podemos ver las moléculas de los elementos químicos hasta los elementos por sí solos. Sí. Entonces tenemos una concentración de cromo de tanto por ciento, o tantos ppm, partes por millón, tenemos aguas, tenemos CO2, tenemos diferentes componentes químicos. Para eso es que nos sirven este tipo de técnicas. Y como estábamos hablando que la esmeralda tiene una firma, Sí. una huella dactilar, pues esa firma está compuesta por cada uno de esos componentes que hemos hablado, pero muy específico para ella. Entonces, acá vemos efectivamente cómo, aparte de aplicar esa tecnología, Sí. ¿sí? La usamos efectivamente a nivel de estructura, clase, o sea, desarrollo completo del estudio de cada piedra específica. Entonces, además de identificar su huella, pues obviamente el origen, su huella, vamos a entender también efectivamente que tiene esa marca única y que pues queda registrada en el CDT como fuera una parte de historia, digámoslo así. Sí, muy bien. Entonces, eso es lo que quería entender. Aquí quería profundizar en algo, Javier, y es Sí. que la detección de tratamientos la pasamos así volando. Sí, digamos. sí. Sí. Pero quería hablar un poco porque la gente sí dice, bueno, ¿y qué es eso de F, de O a veces? Lo que entendemos de... Sí. Y es un punto neurálgico en nuestra industria, porque el hecho de oír palabras como resina, Sí. como aceite, Sí. como que no tiene, no oil, Sí. es muy común en nuestra industria, pero es bueno conocer sobre esto. Es diferente comprar para ciertos mercados, diferente adquirir una piedra que tiene una resina endurecida a tener aceite de cedro, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Algunos mercados han tenido una prevalencia por algunos tipos de sustancias. Entonces, ¿a qué se dedica un laboratorio gemológico? ¿Cuál es el objeto del laboratorio en este campo? El de poder identificar esos tipos de sustancias que a veces se encuentran en las piedras preciosas, en las esmeraldas específicamente. Sí. Porque el relleno de fisuras, como hablamos, que es un proceso, un tratamiento también se puede realizar en otras piedras, por el hecho de que tienen fisuras. Pero en el caso de la esmeralda, si llega una esmeralda al laboratorio, a un laboratorio gemológico, esas técnicas que ustedes vieron anteriormente de espectroscopía, una de ellas muy específica, el infrarrojo, es especializada para podernos permitir y reconocer algunas sustancias que llamamos nosotros orgánicas. Entonces, cuando hablamos de esas sustancias orgánicas, estamos hablando de sustancias como el aceite y como la resina. Hablamos de orgánica porque su principal componente es el carbón. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de la química orgánica y la inorgánica, ya empezamos a hablar del tema de cuando es la química orgánica, o que se conocía como la química del carbono, es porque el carbono es su principal elemento de estudio, ¿no es cierto? Entonces, esos componentes que estamos viendo ahí tienen unos elementos químicos principalmente. Nosotros en un laboratorio gemológico, por medio de una técnica que se llama el infrarrojo, ¿sí? Infrarrojo con transforma de Fourier, podemos identificar el tipo de sustancia y definirla o describirla en un reporte gemológico. Entonces, cuando la piedra llega al laboratorio, quiero saber si tiene aceite, quiero saber si tiene resina, quiero saber si tiene
una resina endurecida, nosotros tenemos la capacidad de distinguirlo. Podemos distinguir el profesional a cargo, que es un químico, puede distinguir si es grasa humana, la que se encuentra en la parte de la piedra, o sea, embadurnando la piedra, porque a veces ocurre, si tomamos una piedra con las manos, puede tener grasa humana en la parte exterior, pero eso es diferente al tratamiento. Ese es uno de los hitos que, mejor dicho, siempre se habla sobre el tema de que no me toque la piedra porque pronto me la trata. Sí. Y resulta que no puede ocurrir porque no es de tal manera, porque puede existir la sustancia, pero en la parte superficial, no dentro de las fisuras como se usa la otra O sea que sustancia. aquí rompemos ese mito. Sí, señor. Sí, Puro señor. mito. Era un mito. El mito, correcto. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando tenemos una piedra que está sin tratamiento y decimos, no la toque con la mano porque la va a tratar, es algo que de pronto no puede ocurrir. Eso es uno. El laboratorio puede distinguir el tipo de sustancia y también puede distinguir entre sustancias naturales y artificiales, y esto es importante conocerlo porque hay laboratorios en este momento que están distinguiendo entre sustancias naturales y artificiales. Es el caso de GIAE, hace poco sacó sus nuevos reportes para el tema de esmeraldas y lo sacan tipo A cuando describen las sustancias, y el tipo A son sustancias naturales, el tipo B sustancias artificiales y el tipo C una mezcla de estas dos. Entonces nosotros en este momento estamos desarrollando precisamente un proyecto de investigación en el que presentamos a la industria una nueva sustancia de origen orgánico, pero que tiene que cumplir con los requisitos y las funciones de lo que se está usando actualmente en el mercado. Eso es importante porque el mercado, a veces hay mercados que no aceptan el tema de las sustancias artificiales. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de resinas, pueden haber resinas naturales y resinas artificiales. Eso es importante conocerlo. Y hay algo bien importante. Aquí también existe algo con un mito del tema de aceite de palma. Sí. El aceite de palma no es un aceite, es una resina artificial. Comercialmente le llaman aceite de palma. Y si hablamos nosotros a personas que no son de nuestra industria, si les nombramos el término aceite de palma, muy posiblemente va a pensar que sí existe el aceite de palma y que es usado, inclusive es usado en la cocina, Sí. ¿sí? Pero cuando vamos a ver en nuestra industria el aceite de palma, o cuando nos referimos al aceite de palma, es en realidad una resina. Entonces, es muy importante que el laboratorio describa claramente qué tipo de sustancia es el que tiene la piedra y que no se coloquen términos que lleven a confundir al consumidor final. Eso es importante. Muy importante. Acá, pues, volvemos a hacer campaña. El CDT, pues, nos da un parte de tranquilidad en lo que certifica. Cada vez entendemos más este punto de detección de tratamiento, sin tratamiento, con aceite, con resina. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando ustedes no puedan certificar, ¿qué pasa? O sea, ¿con qué se encuentran? ¿Ha pasado esto? No, han pasado. Nosotros en el tema de origen hay piedras que son muy difíciles de determinar el origen, y nosotros ponemos como referencia un artículo científico que fue llevado o emitido por el GIAE, el Instituto Gemológico de América. Y él, después de describir todos, en el artículo describen todas las características de esmeraldas de diferentes partes del mundo, hacen algo que me parece muy beneficioso para todos, y es que coloca 3 casos de estudio al final del artículo. Uno de ellos dio Colombia, otro de ellos dio Zambia y otro de ellos dio indeterminado. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que ocurren casos en los que sea difícil determinar o conocer alguna característica de la piedra. Y lo que sí pueden, digamos, conocer las personas que reciben los servicios del CDT es que cuando llega ese momento, nosotros buscamos la mejor manera de identificar esa característica y describirla, o van a tener ustedes la claridad de que se la va a informar por qué no se puede escribir. Interesante. Porque sí puede ocurrir. Es importante saber eso, que sí puede ocurrir. Llegamos a un punto que pues, viene y la gente dice, bueno, el CDT, pero el CDT, ¿qué? ¿Se conoce? ¿Tiene respaldo? ¿Qué aliados hay? Esa campaña de pronto de lo que podría ser en alianzas, ¿qué viene? Pues nosotros, nuestro trabajo permanentemente, teniendo esa columna vertebral de investigación, pues es podernos relacionar con universidades y centros de investigación a nivel mundial. Entonces, uno de ellos, voy a poner un ejemplo, hace un mes salió un artículo que publicamos junto a la Universidad de Michigan con un geólogo colombiano que estaba haciendo su doctorado allá, y
lo sacamos con respecto al tema de la datación de la esmeralda o de en qué época se puede haber formado la esmeralda. Entonces, con esto quiero decir que nosotros permanentemente estamos llevando a cabo investigaciones tanto con universidades, centros de investigación y laboratorios que realicen investigación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la esmeralda colombiana es un tema muy llamativo. Es muy algo que le llama mucho la atención a investigadores y a personas en todo el mundo. Entonces, eso es un lado. Eso es por un lado el tema de las universidades. Y por otro, con los mismos laboratorios, porque es muy importante dentro de las normas internacionales de laboratorio, hacer ejercicios interlaboratorios. Es decir, que si nosotros logramos, como lo hablábamos hace poco, distinguir entre una resina artificial y una resina natural, haya otros laboratorios en el mundo que también puedan hacer esos ejercicios. Y que cuando lleven una esmeralda colombiana a esos laboratorios, ellos lo puedan distinguir. Entonces, por eso es importante que nosotros permanentemente realicemos esas actividades, tanto laboratorios, con universidades, con centros de investigación e investigadores en general. Yo iba a preguntar acá, hablando ahora de tendencias de unificación de bases de datos o préstamos de esas bases de datos, ¿podemos encontrar esas alianzas o esas ayudas? Esas alianzas las encuentran nosotros. La manera de volver público ese conocimiento es a través de los artículos científicos. Perfecto. Entonces, cuando usted consulta un artículo científico como el de la datación, usted dice, pero ¿cómo llegaron a ese resultado? Entonces, ahí se describen los métodos, las muestras, de dónde son las muestras, y usted ya se puede dar una idea de si un laboratorio le llama la atención en algún momento realizar un reporte donde le coloca la datación de la esmeralda, pues dice, este va a ser el marco de eso. Es precisamente de esa manera que nosotros colocamos públicamente a toda la industria la información que se genera. Entonces, volvemos acá a algo muy importante. El CETEC no solamente es una entidad público-privada, es una entidad reconocida internacionalmente y pues obviamente tiene unos reconocimientos internacionales de peso. Algo también es que viene un futuro, vamos a entrar un poco de esa parte de proyecciones futuras que quisiéramos conocer, Javier, Claro que sí. Directamente de ti. Aquí vemos una palabra que para nosotros es sumamente importante, y la educación. Entonces, la educación se ha convertido en uno de nuestros baluartes, digamos, acompañando esa columna vertebral que es la investigación. Consideramos que la educación y el poder formar a las mismas personas de nuestra industria y hasta el mismo consumidor final sobre la esmeralda colombiana es sumamente importante. Es sumamente importante porque cuando usted entiende las características de una esmeralda, el que le vende la esmeralda evita omitir información. Sí. Entonces sucede con el caso de los tratamientos. Hablábamos del tabú de los tratamientos. Entonces que se omitía decir esa información porque no conozco, yo como comercializador o vendedor de esmeraldas, no conozco sobre el tema y pues cómo le voy a transferir esa información a un consumidor final. Mientras que si yo conozco y puedo educar al consumidor final, pues él va a entender que a nuestras esmeraldas es común hacerle tratamientos. Por ejemplo, entonces por eso, por temas como ese, la educación se ha vuelto en uno de nuestros principales motores. Entonces, los programas que tenemos en este momento son desarrollo de graduación de la esmeralda, por ejemplo, es uno de los cursos, profundizaciones en tratamientos, en origen, sacamos uno nuevo en diamantes, pero la idea, y lo sacamos todos en lengua, en inglés y en español, ¿sí? Entonces, lo importante es de que, y que nos ha sido muy gratificante para nosotros, es que personas de otras partes del mundo, gemólogos o de nuestra industria, han venido a tomar el curso acá a Colombia. ¿Por qué? Porque consideramos que es algo muy importante y que nos puede abrir camino en esos escenarios internacionales. ¿Sí? Es muy importante. Muy importante. Yo acá entramos a otra materia y usted dirá, ¿quién es él? Sí, sí. Acá entra Martín Sandoval y quería presentar un poco a London, que es quien está también de parte buscando presentar el CDT por un mercado internacional y pues obviamente desde la mano de London también en entender quién es la empresa y por qué el CDTEC se vuelve un aliado estratégico para London. Yo quería que pronto Martín nos explicara un poco rápidamente qué es la empresa, ¿sí? Y esas modalidades de comerciales de alta joyería, porque yo tengo unas preguntas acá para hacer sobre la labor del CDTEC y esa estrategia en cómo encajaría con London. Claro que sí, listo. Muchísimas gracias a nuestros espectadores que están hoy en día viéndonos, a Javier por esta gran invitación y Julián por esta muy buena argumentación.
Me presento, mi nombre es Martín Sandoval, yo soy desarrollador de negocios de la empresa LondonD. ¿Qué es LondonD? Nosotros hacemos toda la distribución y extracción de gemas preciosas y piedras preciosas en el extranjero. Uno de los valores fundamentales que a nosotros nos representa es la ética y la sostenibilidad. Esto va a ser muy importante ya que en próximas presentaciones nosotros haremos eso dentro de nuestro modelo de negocio. Operamos bajo diferente escala mundial. Tenemos nuestra oficina principal que se ubica en Londres. Directamente en ese lugar estamos ubicados a través de Hudson Garden. ¿Qué es Hudson Garden? El centro de joyería más grande en Europa. Además, contamos con The London Silver Vaults. Este nos da la ubicación para poder resguardar y poner en custodia todo el sistema de oro, que es uno de los activos importantes que London utiliza para sus operaciones. Cabe destacar diferentes partes del mundo. Tenemos también Botsuana y Zimbabue, países importantes para la extracción de diamantes. Creo que Javier también dentro de sus operaciones ve esos países de una gran interacción. Además, contamos con alianzas y premios estratégicos que nos ha permitido enfatizar este gran modelo de negocio en diferentes partes del mundo. Como ustedes ven a continuación, tenemos el Responsible Jewelry Council, the National Association of Jewelers, que directamente nos da la certificación de poder comercializar gemas preciosas y joyería en diferentes partes del mundo. Cabe destacar algo importante y, como dije anteriormente, algo que nos da la gran importancia es la ética. A nosotros no nos interesa perjudicar la competencia. Nosotros vendemos por calidad y la calidad es algo importante que trae detrás certificación, consultación y otras cosas más que iremos viendo a profundización. Tenemos también el DMCC. ¿Qué es esto de DMCC? Dubai Multi Commodity Center. Directamente nosotros vemos el mercado de Dubái, uno de los países importantes para la comercialización de gemas preciosas. Javier nos indicaba algo importante y es que en el mercado internacional tenemos a Dubái como uno de los países donde más exporta e importa este tipo de gemas. Por eso, nosotros nos interesa comercializar en ese país. Acá yo interfiero y quería mirar una cosa. Desde el punto de lo que es el CDT para London, ¿qué podría ser importante? Porque ya vimos toda la estructura del CDT, ¿sí? No solo como comercializador profesional, ¿sí? Sino también entender la posición del CDT hacia afuera a nivel internacional, ¿sí? ¿Qué respaldo nos podría dar ahí, Martín? Listo, perfecto. Nosotros nos respaldamos por CDTEC de algo importante. En Colombia tenemos alianzas comerciales que nos dan esa esmeralda para poder diseñarla dentro de la joya o directamente venderla en el mercado mayorista. Pero algo importante, nosotros necesitamos esa tecnología y certificación para poder comercializarla en el extranjero, ya que nos interesa que nuestros clientes tengan la seguridad y confianza de que nuestra joya y la esmeralda cuente con su procedencia y origen. Bien, perfecto. Excelente. Entonces podemos decir que es un aliado estratégico que ojalá lo veamos pronto dentro de ese recuadro, ¿sí? Para entender efectivamente que el CDT se convierte en prácticamente un patrocinador certificado del producto de LondonD. Correcto, así va a ser. Muy bien. Entonces, ese modelo de negocio, Martín, de pronto para entenderlo también, porque pues el CDT también va a entrar acá en esta línea, de alguna manera, ¿dónde podría ubicarse dentro de ese modelo? Listo, perfecto. Principalmente nuestro activo es el oro. ¿Cómo nosotros extraemos el oro? Tenemos alianzas comerciales en diferentes partes del mundo que nos proveen el oro a un precio más accesible al precio spot. Precio spot es el precio del mercado de hoy.
También contamos con concesiones mineras y aquí cabe destacar algo importante. Esas concesiones las logramos gracias al apoyo de grandes universidades que nos proveen ecología sostenible para poder explotar minas de manera ecológica, sin daño ambiental. Algo que también nos interesa y algo que en el CETEC creo que ha dado mucho porcentaje en sus operaciones. Hay algo que importante, es ese tema de educación. Digamos que, Exacto. y lo decía Javier, buscamos compra de lotes, ¿sí? Y aquí es donde entra efectivamente el CDT a gestionar esas nuevas movidas de canales digitales, pero también no solo comprar lotes, sino comprar lotes certificados. Esa es la nueva tendencia, ¿sí? Es lo que se viene. Y por eso para nosotros el CDTEC se va a convertir en ese aliado, ¿sí? Hacia afuera, en referencia al movimiento de gemas, específicamente esmeraldas en Colombia. Exactamente. Nosotros, tengo un puntico ahí muy importante que, digamos, dentro de todo esto, este proceso, digamos, toda la estructura, digamos, organizativa que tiene una entidad, una comercializadora, como lo dice Martín muy claramente en el tema de la ética, nosotros aportamos mucho cuando realizamos una certificación basada en toda una argumentación técnica y científica. ¿Por qué? Porque el consumidor final va a tener la certeza de poder recibir una piedra con una certificación, es decir, con una descripción de sus calidades hecha de la mejor manera, que cumple con unos estándares internacionales y que están esos estándares internacionales alineados con los principales laboratorios a nivel mundial. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que los conceptos que se dan acá en el laboratorio CDTEC sean compatibles con conceptos que se dan en cualquier otro laboratorio a nivel mundial. Eso es muy importante porque a veces hay consumidores que van a querer sacar un reporte de otro laboratorio y lo que se esperaría es que tuviéramos el mismo concepto, unos conceptos muy alineados. Yo iba a decir, digamos que el tiempo se nos acabó, pero quería dejar una última pregunta acá para cerrar, para hacer ese cierre. Es, si tuvieran que resumir en una frase, ¿por qué una esmeralda certificada colombiana tiene ese valor superior? ¿Cuál sería esa frase? ¿Cómo es la...? Si tuvieran que resumir en una frase, ¿por qué la esmeralda certificada colombiana tiene un valor superior? Porque una esmeralda colombiana y certificada equivale a transparencia y buenas prácticas en nuestra industria. Excelente. Entonces, como ven, tenemos acá el CDTEC, que es un aliado impresionante en todo lo que es la validación y certificación de gemas, y en nuestro caso, pues en la parte de esmeraldas. Pues acá cabe terminar en estas conclusiones que tenemos un hito histórico a base y marcado por el CDT. Tenemos esas alianzas internacionales y pues obviamente de facto que nos hacen ver ese valor agregado en tener la certificación por parte del CDTEC de nuestro producto, ¿sí? Y aparte, pues vemos un proceso que, pues, y unas alianzas internacionales que, pues, van a validar eso a nivel internacional. Entonces, yo les agradezco el tiempo y Javier, de verdad, qué placer haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por esa explicación a través de lo que puede ser el CDT en todo su estudio y lo que hace a nivel de esmeraldas, porque yo sé que manejan diferentes gemas, efectivamente. Entonces, no estamos centralizándonos solo en la esmeralda, sino que vamos de pronto en algún otro espacio, miraremos qué gemas pueden validar. Claro que ¿De acuerdo? Y no sé si tengas algunas preguntas. No, muchas gracias por su asistencia, por el espacio, la atención de todas las personas que nos están acompañando y a ustedes por este espacio. Muy chévere compartir. Muchas gracias. Y les recuerdo, esta es una sesión informativa, no constituye oferta, recomendación y asesoría financiera. Cualquier condición económica o contractual se comunica únicamente en documento individual sujeta a una elegibilidad. Nos dicen que tenemos una pregunta. Sí, dos puntualmente. Lisbeth pregunta, ¿con quién hacen cross laboratorios ustedes? Cross, ¿a qué se refiere? Pensé que en algún término... No puede ser, es que hay personas, digamos, cada laboratorio gemológico tiene una, digamos, o sea, sobre sus conceptos son algo individual, es decir, representan
simplemente o únicamente el concepto que genera el laboratorio. Hay unas normas o un marco internacional que nos permite a todos seguir ese es el campo de juego en el que nos movemos todos los laboratorios y que se espera poder seguir todas las prácticas, las buenas prácticas dentro de ese marco. Entonces, cuando un concepto es generado por el CDTEC, en ese marco, se esperaría que en algún otro laboratorio en el mundo se cumpliera también con ese mismo concepto. No es que tenga la misma validez. O sea, si se hace un reporte gemológico del CDTEC, es válido como uno vamos a poner un ejemplo, SCIEF, Google, INOGIAE, porque ni en ellos ocurre así. Es simplemente cada laboratorio sí tiene su manera de hacer los conceptos, pero se espera que sean un marco, tanto técnico como científico, y que sean compatibles unos con otros. Sí, ella se refería, nos acaba de decir, a los interlaboratorios. Los ejercicios interlaboratorios es importante saber que se realizan para la investigación. Entonces existen varias cosas como la repetibilidad, como poder realizar diferentes análisis o ensayos y que tengan un mismo resultado y que de esta manera se pueda realizar en otro laboratorio. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, por ejemplo, de la identificación de la sustancia naturalis, esos análisis que hemos hecho acá esperamos que den el mismo resultado allá. Se hacen esos ejercicios es precisamente para comparar y ver e interpretar los resultados que tiene un laboratorio como el otro y ahí arrojamos los resultados de la investigación. Súper. La segunda pregunta la realiza John Jairo Cabrera y es ¿cómo ha sido la experiencia del CDTEC con el mercado chino? Pues digamos que nuestra industria a nivel internacional es conducida principalmente por algún principal actor que esté en el momento, o sea, en su momento Estados Unidos o Asia. Pues nosotros lo que buscamos es podernos conectar, en el caso, por ejemplo, el NGTC, el Laboratorio Nacional de China, para poder realizar o llevar a cabo labores de investigación y de cómo podemos mejorar la certificación de las esmeraldas a nivel internacional. Esas son como las tareas que hacemos nosotros, tanto con NGTC de China como el GIT de Tailandia, que es el laboratorio público de Tailandia. Listo, eso será. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por esas preguntas y pues nos veremos en otra oportunidad. ¿Así será? Bueno, sí, claro que sí, don Julián. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.